Ahí estoy grabando. Y para ser puntuales, cuando sean exactamente las 15, ya que estamos listos, yo empiezo a transmitir, pero les aviso primero que estamos emitiendo, así Hernán sabe y empieza a hablar. Dale. Emitiendo. Cuando quieras, Hernán. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar y escucharnos. Hago una breve introducción y lo presento a Germán, así ya puede comenzar con su exposición. Primero quería comentarles que desde Sistemas, Instituciones y Aulas, un grupo de profesores y colegas armamos para esta semana UNIPE virtual el eje temático Educación, Conocimiento y Política en Argentina, con 3 mesas y expositores. Arrancamos el lunes con la historia de la educación de negros y afrodescendientes en perspectiva regional, silencios, tensiones y avances. Esa presentación, esa conferencia la dio Anio Coró Loango, el lunes a las 15 horas. Seguimos con Vamos a ver la tele, que a la vez nos educa y entretiene, la historia de la televisión educativa argentina, 1951-1989. Esa presentación estuvo a cargo de Matías Panacho, fue ayer a las 18 horas. Y hoy cerramos con Germán Brusco y los manuales escolares en los años 90, formación de la ciudadanía, una ciudadanía a la carta. Lo presento brevemente, así arrancamos con su exposición. Germán Rodolfo Brusco es doctorando del programa de doctorado en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales y Educación por la Flaxo Argentina. Es también licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Sistemas, Instituciones y Aulas en la UNIPE y profesor titular de Sociología de la UFLO. Germán además es autor del libro El Menú Cívico, la educación moral en tiempos de globalización, que próximamente saldrá publicado por la editorial Biblos, en las próximas semanas, en los próximos días, en los próximos meses. Bueno, la participación de hoy de Germán justamente va a girar en torno a este trabajo. Gracias primero, Germán, por la invitación y adelante nomás. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Hernán por la invitación, gracias a UNIPE, obviamente, por invitarme a participar de este espacio. Muy interesante, muy rico, una cantidad de mesas realmente interesantes, impresionante por la cantidad. Y bueno, como decía Hernán, voy a presentar algo de mi trabajo sobre ciudadanía. Denme un segundito que estoy buscando las cosas que son las que pasan, las que tienen que pasar, ¿no? El PowerPoint para empezar a compartir con ustedes, precisamente. Ahí está, muy bien. A ver, esta presentación, esta charla que vamos a compartir hoy en este rato, le pusimos los manuales escolares, los 90 y los manuales escolares, formación de la ciudadanía o ciudadanía a la carta, ¿no? Esto es, en principio, es producto de mi tesis de maestría, que hice hace unos años, que fue dirigida por Miriam Sadwell, de paso lo comentamos, y que luego se transformó en un libro que, como decía Hernán, va a ser editado por Biblos. Sí, suponemos que antes de fin de año, en los próximos meses o semanas, va a estar editándose el libro, ya está terminado, corregido y demás. Elegí para esta presentación algunas dimensiones del trabajo, algunas discusiones, algunas tensiones en cuanto a la escuela y la formación de la ciudadanía, que fueron trabajados en su momento en la tesis y después fueron de alguna manera reelaborados o repensados a partir del trabajo de escritura del libro.
Ese es un proceso muy interesante que, bueno, no hay tiempo para trabajarlo aquí, pero cómo se va transformando una tesis en libro, implica también un conjunto de cuestiones que de alguna manera van reformulando también los resultados o cómo se fue planteando el problema, ¿no? Que siempre es algo que inclusive está sujeto a reformulaciones posteriores, ¿no? Uno podría escribir 4 libros más reformando la primera tesis, pero bueno, no es el caso. ¿Qué quisimos ver, ¿no? En el texto? En el texto o en la investigación nos propusimos indagar en la conformación de la ciudadanía a partir de la Ley Federal de Educación en los años 90, ¿no? Ahora después vamos a quizás a profundizar un poco en por qué surge este tema en los 90, aunque uno podría decir del sentido común, parece hasta lógico que esto suceda. Lo cierto es que a partir de los 90 hay algunos fenómenos que van delimitando, si se quiere, una geopolítica con muchos cambios traídos de la mano del neoliberalismo, la globalización y la reforma del Estado, que tienen su impacto sobre las identidades cívicas o sobre la ciudadanía. Es decir, todos estos procesos de orden estructural, ¿no?, que se dan en distintos ámbitos, campos o dimensiones de la vida social, económica, social, política, cultural, nuestra hipótesis, la hipótesis con la cual trabajamos, es que va a tener un fuerte impacto también sobre las identidades, los imaginarios y las prácticas sociales, culturales y políticas. Entonces, a partir de esta idea, nosotros nos preguntamos si es posible hablar de una ciudadanía en términos clásicos, ¿no?, en torno a la ciudadanía moderna, aquella del Estado liberal del siglo XIX, o debemos pensar a partir de estas transformaciones en una nueva ciudadanía o nuevas ciudadanías, ¿no? Acá el plural no está de más hacer un énfasis en el plural. En términos teóricos metodológicos podríamos decir que el trabajo nuestro se enmarca, bueno, algunos dilemas de la sociología o de las ciencias sociales que tienen que ver con la tensión que hay entre pensamiento sociológico y sentido común, la tensión que hay entre estructura social y biografía personal, y la tensión que hay entre los procesos materiales y los procesos culturales o de conformación de la subjetividad. Todas esas son tensiones que conforman el campo de las ciencias sociales y que enmarcan en varios sentidos el trabajo que realizamos en la indagación acerca de cómo, digamos, si tuviéramos que hacer en una breve oración una síntesis de la investigación o del objeto o del problema, era, bueno, cómo la escuela produce determinada representación de la ciudadanía a partir de la Ley Federal de Educación. Eso es lo que nos propusimos investigar o indagar en su momento. Bueno, para poder responder a esa pregunta, lo que hicimos fue estudiar o analizar el currículum y los manuales escolares, ¿no? Es decir, necesitábamos poder objetivar nuestro problema, y tomamos de Bernstein, tomamos prestada la noción de discurso pedagógico, ¿no? Como para poder enmarcar el currículum en la idea del discurso pedagógico. Y la pregunta ahí es cómo se produce el discurso pedagógico, ¿no? En principio, habría que señalar que el discurso pedagógico, podríamos poner un equivalente a currículum, ¿no? Es una selección de conocimientos que se da de manera arbitraria, donde intervienen una cantidad de agentes y agencias que no necesariamente coinciden en sus perspectivas acerca de la sociedad y la educación, y que no necesariamente tienen los mismos intereses. Es decir, se da dentro de un campo, ¿no? Si ahí utilizábamos la noción de campo de Pierre Bourdieu, ¿no?, como un espacio estructurado donde los distintos agentes ocupan distintos lugares y luchan por la definición legítima de determinado objeto, bueno, lo que estaríamos mirando en los 90 es precisamente el campo educativo y cómo ese campo educativo produce determinada representación de la ciudadanía. Y me adelanto un poco a lo que vamos a ver más adelante. Yo tendría que haber ahí resaltado en negrita donde dice sinuoso y conflictivo, ¿no? Esa parte, porque lo que vamos a ver son varias tensiones en relación a la conformación de la ciudadanía.
Pero además, siguiendo con los conceptos teórico-metodológicos de Bernstein, ese campo de recontextualización, es decir, ese campo que se encarga de pedagogizar el conocimiento, es decir, el conocimiento social que está disponible, se da un proceso que se transforma en conocimiento escolar. Bernstein dice, hay un campo de recontextualización oficial, que está formado básicamente por las agencias y agentes del Estado, que son los que se encargan de producir un discurso oficial, ¿no? En este caso, un discurso oficial sobre la ciudadanía. Y un campo de recontextualización pedagógico, que son otros agentes y agencias que no son del Estado. Ahí tendríamos que pensar en universidades públicas, privadas, editoriales, revistas, anunciantes, expertos, editores, organismos internacionales, es decir, un conjunto de agentes y agencias que van a tener influencia en la conformación de un currículum sobre ciudadanía y que de alguna manera van a tensionar el campo de recontextualización oficial. Hay ahí un diálogo, una tensión permanente entre cómo el discurso oficial produce una determinada representación y cómo es tomado por el campo de recontextualización pedagógica, pongámosle, con lo que vamos a ver más adelante, por las editoriales que producen los manuales escolares. Eso es para enmarcar, digamos, teórica y metodológicamente nuestro problema. Utilizamos, porque nos parecía muy rico poder contar con estos conceptos y llevarlos a, digamos, utilizarlos como categorías o herramientas de análisis, ¿no? Por usar la expresión Foucaultiana de herramienta, no como un saber dado acerca de un objeto, sino como una cantidad de instrumentos que me sirven para conocer ese objeto, para acercarme a ese objeto. Si yo digo campo de recontextualización oficial y no lo desarrollo, no lo muestro, no lo ubico temporalmente, históricamente, en un contexto sociopolítico, prácticamente estoy diciendo poco y nada. Por eso que es para nosotros, estos conceptos son herramientas que nos van a servir para ir tratando de llegar a la comprensión de cómo se conformó ese currículum, ¿no? Bien. ¿Por qué estudiar los manuales escolares? ¿No? Esta es una pregunta interesante, porque parece un objeto, digo, desde lo que decía recién, ¿no? Sentido común y pensamiento sociológico. Desde el sentido común podría ser un objeto chiquito, ¿no? Un manual escolar, ¿qué importancia tiene? Desde la sociología o del pensamiento sociológico, por el contrario, es un objeto que, digo, ¿cómo decir? Un objeto pequeño, donde se concentran una gran cantidad de tensiones, categorías políticas, ideológicas, pero además hay otra cosa suplementaria, que es un discurso obligatorio para los pibes, ¿no? Es decir, es algo que tienen que leer, ¿no? Por lo menos en el papel dice que es algo que tienen que leer, y que lo que ahí dice es algo legítimo, veraz, y que es digno de representarse en distintas instancias, como exámenes, otras instancias escolares. Primera cuestión tiene que ver con eso. ¿Son obligatorios? Son de lectura obligatoria. Segunda cuestión, son escritos y producidos precisamente para ser utilizados como medio de enseñanza. Es decir, son escritos con ese objetivo. Se escriben para que los pibes los lean, o para que los leamos y aprendamos algo con esos manuales. Porque hay una distinción, hay otros textos que se utilizan en la escuela, pero que no son escritos para la escuela. Pongamos la Lex de Borges, no sé si Borges pensó en nosotros cuando lo estaba escribiendo como estudiantes, no creo. En cambio, el manual de Santillana, de Ciencias Sociales y Formación Ética y Ciudadana, el año 98, fue pensado para precisamente la enseñanza. Entonces, ahí tenemos dos consideraciones interesantes para por qué estudiar los manuales escolares. Ahora, en términos metodológicos, estudiar los manuales escolares nos permite objetivar el discurso pedagógico, como decíamos recién, ¿no? Es la importancia que tiene en términos político-pedagógicos para formar determinada representación de la ciudadanía, pero también nos sirve en términos metodológicos para objetivar nuestro objeto, que es el discurso pedagógico. ¿Dónde lo encontramos, el discurso pedagógico? De algún lado lo tenemos que encontrar. Bueno, está ahí, en los manuales. Hay que aclarar que lo que estudiamos fue la misión de la comunicación pedagógica, ¿no? De ninguna manera podemos sacar conclusiones acerca de la recepción y cómo fueron utilizados en el aula los manuales. No sabemos de eso, ¿no? Porque no lo investigamos. Investigamos cómo fue construido
ese discurso, de qué manera se fue estructurando, cuáles son las principales categorías que ahí se fueron poniendo en juego, cómo se tensionan las distintas categorías, pero no indagamos acerca de cómo lo usaron los docentes, los estudiantes y demás cuestiones. Eso no entró dentro de nuestra definición, de nuestro objeto, ¿no? O problema. Bueno, hicimos un análisis de tipo interpretativo cualitativo, revisamos documentos curriculares y los manuales escolares, como decíamos recién, y suplementariamente hicimos varias entrevistas a productores de manuales, ¿no? Más que nada gente que escribía manuales en los 90, ¿no? Que participaban en la producción de los manuales. Redactores, personas que se encargaban no sé, ahora después lo vamos a ver, pero un manual escolar se hace, en los 90 se empezó a hacer con mucha gente, en el sentido de que anteriormente el manual o el libro escolar era un libro de autor, lo escribía un docente o un profesor, me acuerdo de Astolfi, cuando yo iba a la escuela, escribía un profesor, ese profesor luego lo ponía a consideración de la comisión didáctica, que ahora vamos a ver de qué se trataba, y era aprobado o no de acuerdo a los lineamientos de la política oficial. En los 90 esto varía. Va a haber un equipo que va a encargarse de escribir los manuales, todo con tareas muy parceladas y muy específicas, ¿no? Inclusive sin demasiado punto de contacto entre los productores. Eso lo fuimos indagando a partir de precisamente ese conjunto de entrevistas que pudimos hacer con varios productores de libros que, bueno, que nos pudimos encontrar en varias instancias, ¿no? Bueno, vieron que el texto hablamos mucho de la educación moral, ¿no? Del ciudadano moderno. Entonces ahí la idea sería poder acercarnos mínimamente a qué significa, o digamos, cuál es el significado de la expresión educación moral, ¿no? Delimitamos la educación moral como un conjunto de habilidades, disposiciones, normas, valores, una idea sobre el bien y sobre el mal, derechos, obligaciones, perspectivas ideológicas, que conforman digamos, un conjunto de representaciones que el ciudadano va a tener, o se intenta que el ciudadano tenga, o se le inculca a ese ciudadano, o a ese futuro ciudadano, para integrarse a la vida social, ¿no? Es decir, hay ahí un conjunto de categorías que, digo, históricamente la escuela ha intentado que modelara, ¿no es cierto?, la subjetividad social y política de los ciudadanos, para incluirse en la nación, en un determinado orden, en una determinada cohesión social y política. Es decir, participar de la vida social, en este caso de la Argentina, era constituirse en un ciudadano argentino. Esto implicaba, luego de la ley 1420 de educación común, bueno, implicaba ir adquiriendo, inclusive de manera forzosa, ¿no? Forzada, la nacionalidad, la identidad, la argentinidad, ¿no? Una cantidad de valores, ¿no?, que definían la patria, ¿no? Por ejemplo, ahora me viene a la memoria, Pierre Bourdieu dice, bueno, el Estado detenta el monopolio de la violencia física legítima, ¿no? Eso dice Weber. Ahora, ¿qué dice Bourdieu? Además, detenta el monopolio de la violencia simbólica legítima. Esto es la posibilidad de incorporar principios de visión y división del mundo en los estudiantes, ¿no? Bueno, cuando yo digo la educación moral tenía que ver con, desde digamos, final del siglo XIX hasta la década del 80, con la inculcación de una cantidad de categorías, ideas, nociones y demás, para formarnos como ciudadanos que respetáramos determinados valores de la patria y demás, tenía que ver con esto. O sea, una violencia que ejercía el Estado a través de la escuela para volvernos argentinos. Esto supone el desconocimiento de la diversidad, supone el desconocimiento de los pueblos originarios, de las llamadas clases peligrosas, como se decía a comienzos del siglo XIX y demás. ¿Cuáles eran las materias básicas de conformación del ciudadano moderno en nuestra escuela? Lengua, historia nacional, geografía e instrucción cívica. Bueno, esas eran las materias que iban delimitando ese territorio de conformación de la ciudadanía, en dos dimensiones. Una política que tenía que ver con, esto lo dice Romero, la alfabetización constitucional, es decir, muy
con contenidos que provenían del derecho, básicamente, y que estaban ligados al conjunto de leyes, a las leyes, la organización burocrática, la división de poderes, las formas de gobierno, digamos, toda la cuestión política del Estado, digamos, la arquitectura burocrática del Estado, y todas las normas, leyes y demás cuestiones que debemos observar en tantos ciudadanos, ¿no? Esa es una primer dimensión. Pero el par es Estado-Nación, por lo tanto, el otro concepto de ese binomio tiene que ver con lo nacional o con la nación. Ahí hay una dimensión cultural, ¿no? Está mediada por una cantidad de valores, mandatos, sentimientos patrióticos, una memoria en común. Y acá hay algo que hay que subrayar, que es interesante porque después en los 90 se va a ver una sustancial modificación de esto. La idea del Estado-Nación remite todo el tiempo a la historia, más la idea de nación. Es decir, hay algo que nos interpela en tanto argentinos que, para decirlo medio poéticamente, parece como que viene desde el fondo de la historia, que es algo así como determinada representación esencialista de la patria. Eso que, podríamos decir hasta, lo digo entre comillas, medio mitológico, aparece todo el tiempo como parte de esa conformación de la identidad nacional. Digo, esto lo podemos ver y lo hemos experimentado, lo seguimos viendo, no sé, en los actos escolares, la lealtad a la bandera, y todas esas cosas por las cuales hemos pasado en nuestra formación en la escuela primaria y secundaria. Digo, estos dos componentes del Estado-Nación, lo constitucional y lo cultural, bueno, delimitan, digamos, ese conjunto de ideas, categorías, representaciones, inclusive hasta cuestiones que están ligadas a la emocionalidad, que definían en términos, para decirlo así, tradicionales al ciudadano argentino, ¿no? Bueno, eso es lo que ya la historia de la educación, lo que acabo de decir, se ha encargado de mostrar muy bien. No estoy diciendo nada novedoso ni relevante en este sentido, simplemente estoy enmarcando cómo se ha desarrollado, digamos, durante casi 100 años, una determinada representación de la ciudadanía y cómo fue inculcada. Aunque obviamente hay, procesos y tensiones en esos 100 años que estamos describiendo. Por ejemplo, toda la discusión que se da en torno a la Constitución del 49, la Constitución justicialista, cómo se cambia la instrucción cívica por la doctrina nacional y cultura ciudadana, que es un cambio en la materia, que implicaba incorporar otras concepciones ligadas a los derechos sociales, por ejemplo, pero bueno, forma parte de la discusión de la historia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a partir de los 90, con la Ley Federal de Educación? No voy a describir la Ley Federal, ni porque ya lo conocemos, digamos, cómo reformuló el sistema educativo con la descentralización, el pasaje de la gestión de las escuelas de nación a las provincias, el financiamiento y demás. Sí, resaltar de ese proceso que la Ley Federal de Educación propuso un proceso de una actualización curricular muy fuerte, ¿no? Se pretendió en los 90, y se desarrolló, una actualización curricular muy, diríamos así, hasta muy radical, en el sentido que renovó gran parte, ¿no? Y sobre todo en lo que es la formación de la ciudadanía, que es el tema que estamos tratando hoy. Ahora, será algo interesante porque a la vez que se actualiza el currículum, se lo renueva, no se hizo demasiado énfasis en cómo comunicarlo, o cómo formar a los docentes en ese nuevo currículum. Y lo que hemos podido ver a partir de la investigación es que en gran parte esa transmisión de la renovación curricular se desarrolló básicamente con dos objetos: documentos oficiales que llegaban a las escuelas, donde los docentes hacían, me acuerdo, yo trabajaba en escuelas en esa época, llegaban los documentos oficiales, se hacía una jornada de actualización, se suspendían las clases y los docentes se inculcaban el nuevo currículum. Y después esa reforma también llegó a las escuelas
mediante los manuales. Fíjense, ahí deberíamos agregar otro, en la importancia de por qué estudiar los manuales, deberíamos ponerlo en la diapositiva que ya pasamos, ¿no? También sirvió como material de formación docente, ¿no? Los manuales también sirvieron para transmitir esa renovación curricular. En términos de conformación de la ciudadanía, bueno, se llevó a la práctica a través de la materia de ciencias sociales y formación ética y ciudadana, ¿no? A partir de ese paquete, ¿no?, curricular, para decirlo así, se pensó o se pensaba que se podía conformar a este ciudadano del fin del milenio, y un ciudadano ya no tan nacional, para decirlo así, no tan interpelado por la historia nacional, sino que un ciudadano más interpelado por la idea de lo que en su momento, ahora ya no se habla más, ¿no?, de la aldea global, pero en los 90 se hablaba mucho de la aldea global y la globalización, que era como una especie de fetiche político cultural, ¿no? Hablar todo el tiempo de ese mundo interconectado, quizás porque había que construirlo todavía, entonces había que construirlo discursivamente. Hoy capaz que solamente lo estamos viviendo y no hace falta justificarlo discursivamente, ¿no? El hecho de que estemos teniendo este encuentro por vía Zoom, que capaz que da cuenta de eso. Pero digo, en su momento, en los 90, la idea del ciudadano del mundo, esa incorporación a esa aldea global, bueno, es algo que en el currículum sobre todo, y en los manuales también, aparece muy tematizado. Es decir, los contenidos básicos comunes, ¿no?, los CBC, que así se llamaban en su momento, tenían básicamente dos objetivos político-pedagógicos bien delimitados. Uno era producir e inculcar saberes actualizados sobre las problemáticas de la sociedad contemporánea, ¿no? Es decir, ubicar a los estudiantes en el marco de las problemáticas, las tensiones, las dinámicas, las transformaciones que se habían ido produciendo en la década de 70 en adelante, ¿no? En esto que se conoce como, bueno, el periodo neoliberal, la globalización, lo que hemos mencionado al comienzo. Un punto es ese, ¿no? Es decir, bueno, los estudiantes tienen que ahora dejar de pensar tanto en la historia, para decirlo así de manera brutal, ¿no? En esa historia argentina que nos interpela desde el fondo, no sabemos cuándo, para pensar en lo que sucede en la actualidad, en la sociedad contemporánea. Ligado a esto aparece la idea de, bueno, ¿cuáles serían las aptitudes y actitudes que debe tener un ciudadano del fin del milenio? Bueno, debe ser una persona capaz de tener conocimientos que le permitan ser crítico, flexible y creativo, ¿no? Es decir, después vamos a ver que si nos pasamos por el tamiz de la modernidad líquida de Bauman, son los imperativos de la época, ¿no? La reconversión y la flexibilidad, eran también como especie de, de conceptos fetiches en su momento. Vuelvo a repetirlo, no quiere decir que no existan, no, me parece que actúan más sin tanta énfasis. Pero bueno, fíjense, ¿no? Es interesante para pensar, ahora me acuerdo de cuando Castel dice que hacer una aproximación desde una ciencia social histórica implica hacer una historia del presente, ¿no? De alguna manera, esto que estamos compartiendo esta tarde, podríamos decir, siguiendo a Castel, que es una historia del presente, ¿no? En una cantidad de categorías que dan cuenta de una orientación política bien definida, ¿no?, que tiene que ver con determinados ideales del neoliberalismo, más que nada del neoliberalismo. Pero bueno, para resumirlo, los contenidos básicos tienen estas dos finalidades: sociedad contemporánea y categorías cognitivas capaces de ser críticos, flexibles y creativos, que nos vuelvan todo eso, ¿no?, para afrontar ese mundo que está en constante cambio, en constante reconversión. No nos olvidemos las reconversiones de la década del 90. Privatizaciones, transformación de la educación, desempleo, cuentapropismo, bueno, un montón de cuestiones que eran propias que fueron propias de ese momento histórico, muy complejo para la Argentina, y que parecería ser, por lo que estamos viendo, que desde la escuela se acompañaba ese proceso, ¿no? Si tomamos en cuenta estas categorías, parece ser que se acompaña ese proceso. Bien, hay un marco político para esta educación moral del ciudadano en la aldea global.
no va a depender tanto del Estado-Nación, sino que va a depender más de una idea bastante abstracta de democracia y por la noción de los derechos humanos. Ese va a ser el marco político. Bastante pensado en términos geopolíticos antes que en términos del Estado-Nación, ¿no? En los documentos, y más que nada en los manuales, todo el tiempo aparecen las referencias a los organismos internacionales, a las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como los garantes de esa nueva geopolítica, si se quiere, ¿no? Hay un fuerte énfasis en respetar bueno, la democracia y los derechos humanos. Digo, esto no es un juicio valorativo, obviamente. Lo que parecería ser es que no remite tanto esos dos conceptos a los estados nacionales como a una idea más globalizada, si se me permite la idea. En ese sentido, la globalización aparece todo el tiempo en el currículum como el anclaje temporal, espacial y axiológico con el cual se van a construir los contenidos para la conformación de la ciudadanía, ¿no? Es decir, básicamente se piensa desde el presente y el pasado se interpreta desde el presente y se proyecta el futuro desde el presente. Recuerden que antes hablábamos como el pasado todo el tiempo se interpelaba desde el pasado hacia el presente. Acá parecería ser que el movimiento es inverso. Después, digamos, espacialmente se piensa en esa geopolítica que describíamos y después una serie de valores que son partes de la globalización. Fíjense que en el currículum y luego en los manuales, no quiere decir que la globalización no esté cuestionada en cierta medida. Porque junto con, digamos, lo que podríamos decir, las bondades de este proceso, como el desarrollo tecnológico y demás, aparece también tematizado en los manuales y en el currículum, bueno, las consecuencias sociales, el incremento de la desigualdad, las situaciones de marginación social, aparecen también las cuestiones ambientales, ¿no? Empiezan a aparecer las cuestiones ambientales, pero lo que se va posicionando como contenidos es un conjunto de categorías, que ahí le pusimos con nombre medio rimbombante, repertorio lexicográfico de la globalización, que van a estar presentes en los contenidos todo el tiempo, ¿no? Algunas ideas: innovaciones tecnológicas, consumo, crecimiento económico, pluralismo cultural, masividad de los medios de comunicación, revolución científico-tecnológica. Son todas palabras que se van a comenzar a posicionar como parte de ese repertorio que el ciudadano va a tener a mano para explicarse el mundo, ¿no? Es decir, un conjunto de categorías para explicarse el mundo y para incluirse en ese mundo que se tiene que explicar. Recién decíamos que ese conjunto de categorías más las disposiciones que los estudiantes deberían poder desarrollar a partir de la inculcación pedagógica, tienen, en términos de Bauman, si lo pasamos por el tamiz de la teoría de la modernidad líquida de Bauman, esa idea de la flexibilidad y la reconversión. Ya lo hemos dicho, pero digo, aparece todo el tiempo, por eso no lo repite medio. Bien. Entonces, además de ese marco político que habíamos mencionado, hay un marco también pedagógico, político-pedagógico, donde la ciudadanía no va a depender de una construcción política, digamos, ligada al Estado-nación, sino que el fundamento del ciudadano está en el propio hombre, o en la persona humana, ¿no? Es decir, hay y ahí sí los textos son muy enfáticos en subrayar todo el tiempo en que la condición natural del hombre es ser un ser libre y racional, ¿no? Suena esto al liberalismo, suena al neoliberalismo. Digo, todo el tiempo se remite a esta idea, es decir, ¿cuál es la condición del hombre que lo convierte en ciudadano? Bueno, un hombre que tiene estos atributos, que se puede construir a sí mismo, para decirlo así, ¿no? Que puede emprender, que puede ser flexible, que puede ser reconvertirse, y se apela a esta idea ¿no? del libre albedrío, de la racionalidad, de la libertad, en dos dimensiones.
un proceso donde los procesos psíquicos aparece todo el tiempo tematizado, ¿no? Y ahí se da una serie de factores, como la vida afectiva, intelectiva, volitiva, y después se habla de una socialidad básica. Y acá es muy interesante, porque dice todo lo que la persona tiene de social, pero a condición del desarrollo individual, ¿no? Yo decía hace un rato que cuando presentaba, digamos, la perspectiva teórica, cómo este trabajo permitía repasar algunas cuestiones teóricas, la tensión entre la sociedad y el individuo, ¿no? Que esto es todo un debate dentro de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, que es como el huevo y la gallina, ¿qué está primero? ¿El individuo o la sociedad? Y a partir de eso, bueno. Acá, digamos, en los contenidos curriculares para la conformación de la ciudadanía, en los 90, aparece el individuo como el fundamento de lo social. El individuo, con estas características de esa condición natural del ser libre y racional, es el que aparece como el fundamento. Quiere decir que el fundamento de la ciudadanía no es el Estado-Nación, sino que es la persona humana, ¿no? Construido precisamente a partir de, bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la noción de democracia, en estos términos globalizados, no remitiendo al Estado-Nación. Bien. Ahora, una de las hipótesis con la cual trabajamos, y esto es una hipótesis y habría que luego seguir a lo mejor profundizando en la investigación, es que la producción de los manuales tuvo cierta influencia en digamos, en la semántica o en los significados de la ciudadanía que se fueron construyendo y que se fueron transmitiendo. Porque hay algo interesante, que junto con estas transformaciones que estamos mencionando de la Ley Federal de Educación del sistema educativo, también se va a dar un proceso de reformulación del mercado editorial, ¿no? El mercado editorial va a comenzar a tener un mayor grado de autonomía para la producción de los manuales, ¿no? Hago un pequeño paréntesis. Históricamente, ¿no? Desde los inicios del sistema educativo hasta más o menos la década del 80, el Consejo Nacional de Educación tenía una comisión didáctica. Esa comisión didáctica estaba conformada por maestros y profesores, ¿no? ¿Y de qué se encargaba la comisión didáctica? Bueno, de evaluar, y en tal caso aceptar o no, los libros que se utilizaban en la escuela, manuales y demás, ¿no? Era de comisión que estaba encargada precisamente de normalizar el currículum, para decirlo así, de alguna manera. Es decir, se encargaba de que esos objetivos de conformación de la nacionalidad, como decíamos hace un rato, de conformación de la argentinidad y de esos valores patrios, para decirlo así, bueno, fueran debidamente transmitidos. Entonces, esta comisión evaluaba los textos. Los autores y las editoriales sometían sus producciones al visado de la comisión didáctica. Sin esa autorización los textos no salían, no iban a las escuelas, ¿no? Hay que recalcar ahí que el texto era un texto de autor, es decir, lo escribía un docente, un maestro o un profesor para determinada área, geografía. Lo presentaba la editorial lo presentaba a la comisión didáctica lo aprobaba, e inclusive no solamente aprobaba el texto, sino que también la comisión didáctica hasta se metía, para decirlo así, en los formatos y la calidad de los materiales de impresión. Eso es muy interesante, no da ahora para profundizarlo, pero desde yo no sé mucho de los contenidos editoriales, pero del gramaje de las hojas, hasta la tinta, las ilustraciones, todo es supervisado por la comisión didáctica. Es decir, había una fuerte regulación estatal sobre los contenidos y las formas en que se iban a transmitir, básicamente en libros y manuales escolares. Bueno, a partir de los 80, eso va a empezar a cambiar, ¿no? Se va a dar un proceso de cambio muy acentuado, que se va a dar en 3 momentos, ¿no? Se va a dar en 3 momentos, donde el mercado editorial se va a empezar
reformular y va a empezar a reformular su relación con, digamos, el Estado o el sistema educativo en esa regulación de la cual hablábamos. Esos tres momentos tienen que ver con las transformaciones que se dan a nivel social a partir de la década del 70. La censura de la dictadura militar con la creación de la Comisión Permanente de Textos Escolares, bueno, obviamente se produjo un fuerte control ideológico, censura, persecución de autores, bueno, no tengo que ahondar demasiado en esto. Ahora, sin embargo, algunas editoriales se ajustaron rápidamente a los requerimientos de la Junta Militar, ¿no? Rápidamente empezaron a producir textos de acuerdo a estos requerimientos ideológicos y de control ideológico, ¿no? Luego, con la llegada de la democracia, empieza un momento de transición, donde conviven algunas editoriales que van a producir sus textos todavía con los, digamos, desde la perspectiva ideológica de la dictadura, pero empieza un proceso de transformación, que ahí yo mencioné las editoriales porque tiene cierta importancia. Aikei y el Quirquincho, que son dos editoriales muy interesantes, a mi modo de ver, empiezan a modificar la forma de presentar los contenidos. ¿Por qué? Porque empiezan a preguntarse, ¿no habrá que discutir las fuentes de dónde sacamos los contenidos? Imaginen ustedes, si las fuentes en los años anteriores eran los militares, bueno, había que discutir las fuentes. Y ver de qué manera digo, lo normativo en relación a la producción, pero hay un elemento que para mí es central, que empiezan a incorporar cuestiones de la vida cotidiana como un insumo pedagógico. ¿No? Es decir, empieza a tener una fuerte presencia la vida cotidiana como un insumo pedagógico. Es decir, problematizar la vida cotidiana empieza a ser algo propio de la propuesta de estas editoriales, ¿no? Que después esto, para decirlo así, va a explotar en los 90, ¿no? Como decíamos recién, si tenemos que educar al ciudadano de la aldea global en lo que pasa en el presente, es necesario que comprenda la sociedad en la que estamos, no en la que ya fue, para decirlo así. Entonces, fíjense cómo se va entramando determinada direccionalidad político-pedagógica con unas transformaciones que se van dando en el mercado editorial. Bueno, otra de las transformaciones que piensan los 80 es precisamente la extranjerización de las editoriales. Empieza a haber, empiezan a arribar capitales, en su mayoría españoles, que empiezan a comprar las editoriales que producen textos escolares, ¿no? Y con este proceso empiezan a haber otras expectativas que van a dirigir el mercado o la producción, que tiene que ver precisamente con el mercado y la segmentación del público. ¿No? Empiezan a regir conceptos de orden del marketing o de la investigación de mercado en este proceso de construcción, producción y luego comercialización de los manuales. En los 90 esto se profundiza. Prácticamente todas las editoriales van a ser vendidas a capitales en su mayoría españoles, no pierden su nombre, no pierden su nombre. No es que siguen siendo Santillana o lo que fuere, pero lo cierto es que la planificación de las ediciones va a estar más diagramada en las casas matrices que en sus sucursales, por decirlo así. Es decir, la planificación de cómo se lleva a un manual, ese currículum diseñado por el Estado, no se hace en la Argentina, sino que podemos pensar que se hace en España, ¿no? Para decirlo así de manera medio brutal, pero como para que quede más, para hacerlo más gráfico, no necesariamente es así de brutal la realidad. Ahora, lo cierto es que en este proceso van a aparecer figuras o funciones muy relevantes que también son novedosas para la producción de los manuales, ¿no? La idea o la figura del... ahí. La figura del experto y el editor, ¿no? Es decir, como dos figuras claves en la producción de los manuales y la presentación de los contenidos. La idea del experto, bueno, habría que remitirse, un tema que Hernán lo conoce de memoria, ¿no?
a la década del 60, al desarrollismo, ¿no? Y cómo se piensa esta figura como alguien que tiene un saber específico acerca de determinado tema. Bueno, se va a apelar a la noción o a la figura del experto, precisamente porque el experto de distintas disciplinas, en su mayoría proveniente de universidades nacionales, va a traer sus equipos de trabajo y va a, bueno, a producir esos contenidos para los distintos manuales con los distintos contenidos, ¿no? Bueno, esa es una figura. Esto supone también una división del trabajo editorial, porque puede ser que ese experto diagrame el contenido, pero lo termine escribiendo un grupo de escritores que tiene trabajando con él, todo lo que son los gráficos, las ilustraciones, las haga otra persona, inclusive hasta el que pone los títulos puede ser otro distinto, también a veces lo hace el editor, ¿no? Entonces se da una división del trabajo muy, muy acentuada. Y la otra figura es la del editor. Y esa es una figura, me parece a mí, es una figura clave. Fíjense, de la comisión didáctica pasamos al editor, ¿eh? Es una cosa, una transición rapidísima. Porque el editor, en principio el editor es el único que tiene en su cabeza la idea de cómo va a quedar el texto y qué tiene que contener ese texto. Y para llegar a esa producción final o a ese texto terminado, el tipo tiene que equilibrar dos cuestiones. Una es tratar de transmitir el currículum oficial de la manera más fidedigna posible y más pedagógica posible, pero además tiene que articular eso con, bueno, una cantidad de preceptos de orden comercial, es decir, se tienen que vender los manuales. Entonces, ahí hay una tensión entre lo que oficialmente tenemos que transmitir y lo que el mercado nos impone. Tenemos que ganar público, ¿no? Porque el público se segmenta. Yo me acuerdo que hablaba con algunos docentes que me habían participado de grupos focales, ¿no? O entrevistas en profundidad. Y le decían, ¿cómo quieren que sean los manuales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene que tener menos texto, más ilustraciones, más actividades prácticas? Bueno, es decir, hay ahí un diálogo con el público lector donde, bueno, las demandas de ese público lector luego se transforman o van transformando la propuesta editorial. Quiere decir que de la misma manera que una embotelladora de gaseosas, podríamos decirlo así, el manual se producía bueno, entrevistando a los consumidores. Entonces, el editor es el que tiene, digamos, en última instancia, equilibrar esos dos objetivos, el pedagógico con el comercial, ¿no? Tiene que ir construyendo. Y además hay otra cosa, y eso inclusive fue muy, muy complejo también para cuando yo analicé los manuales, que las editoriales estaban lanzando títulos todo el tiempo, ¿no? Si bien los contenidos no se modificaban, por lo que decíamos recién, es un contenido oficial, si no lo modifica el sistema educativo, el Estado, no podemos andar modificando los contenidos. Había que modificar la propuesta, ¿por qué? Para alcanzar distinción editorial y poder alcanzar esos públicos, ¿no? Poder llegar a esos públicos, lectores, que no nos olvidemos, estamos en un sistema educativo fragmentado, con circuitos educativos diferenciados, todo eso que Braslavsky empieza a problematizar a partir de los 80, lo cual implica docentes y estudiantes con distintos capitales materiales y simbólicos, ¿no? Entonces, eso segmenta también la producción, ¿no? Orienta la producción de manera segmentada de los manuales. Eso hace que, en última instancia, y es lo que vamos a ver ahora, sea difícil encontrar en los manuales una única representación de la ciudadanía. Más bien, lo que se encuentra en los manuales es una dispersión semántica, ¿no? Hay significados heterogéneos. Si digamos, los años anteriores a la década del 80, la ciudadanía quedaba bien definida por lo que ya hemos dicho, ¿no? La pertenencia al Estado-Nación, lo que hay en los manuales
no así tanto en el currículo está bien, bien direccionado hacia lo que decíamos, esos contenidos de la globalización. Pero los manuales, esos contenidos de la globalización aparecen tensionados. Y ahora, después voy a, si se quiere, esgrimir inclusive una hipótesis de interpretación de esto, ¿no? Lo cierto es que no se puede, y esto es algo que uno aprende cuando investiga, ¿no? Que por ahí tiene una idea preformulada de lo que va a encontrar. Yo voy a encontrar todo, yo pensaba, ¿no? Antes de empezar a leer los manuales, voy a encontrar acá todo el tiempo consumidores, consumiendo, una celebración del consumo y qué sé yo, está, pero no necesariamente está de manera hegemónica, ¿no? Sino más bien lo que se ve en los manuales son tensiones, donde hay distintos significados de la ciudadanía que se tensionan constantemente. Por eso yo utilizamos digamos, la idea de Laclau del significante vacío, ¿no? Es decir, un significante que está en busca de un significado, que es, digamos, que está en una tensión, una disputa, en un conflicto político, por llegar a, bueno, acercar un significante a un significado, dice Laclau. Laclau dice, bueno, la articulación discursiva que se impone es la que termina definiendo una hegemonía, ¿no? Bueno, no sé, el que termina imponiendo, bueno, el ciudadano no es más el ciudadano, es el consumidor, ¿no? Como, recuerdan como decía Leuckovitz, que escribió largo y parejo sobre esta idea, que, entonces, bueno, el ciudadano ha sido reemplazado por un nuevo tipo subjetivo que es el consumidor. Ahí podríamos decir que, según Leuckovitz, terminó triunfando, ¿no? O siendo hegemónica la noción del consumidor. Ahora, con esta idea del significante vacío, con esta idea de esta tensión entre distintas nociones o concepciones de la ciudadanía, yo construí dos tipos ideales, ¿no? Como a la manera weberiana, ¿no? Como dos tipologías o modelos para pensar la ciudadanía. Una ciudadanía estadocéntrica, si la nombramos, que está construida en base al Estado-Nación, las instituciones, los derechos propios de la ciudadanía, civiles, políticos y sociales, ¿no? Y que es una ciudadanía, digámoslo entre comillas, más tradicional, por decirlo así, ¿no? Esa que describíamos hoy como esa ciudadanía que viene desde finales del siglo XIX. Esa tradición liberal, ¿no? de incorporación al Estado-Nación vía estos elementos del nacionalismo. Y después lo que yo llamé una ciudadanía globocéntrica, ¿no? Utilicé este concepto, que es un concepto que ahora lo vamos a ver, definió Fernando Colonil, pero ahora lo voy a poner. La ciudadanía globocéntrica tiene como sustento, o como marco, lo que decíamos recién, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas y los organismos internacionales. Fíjense qué distinto, ¿no? A lo que venimos mencionando. Bueno, no sé si hace falta explayarse demasiado. La ciudadanía estadocéntrica piensa a la sociedad como un todo organizado y solidario, se da la integración a partir del Estado-Nación, está la noción de pueblo, ¿no? La noción de pueblo que da cuenta de una movilización colectiva, la participación política. La idea de la nación remite a la historia y la cultura en común, se da una serie de derechos que son propios de la ciudadanía moderna, como los civiles, los políticos, los sociales, los derechos humanos, ¿no? En algunos manuales, esto es interesante, en algunos manuales aparece derecho de ciudadanía y los derechos humanos formando parte de los derechos de ciudadanía. En otros, por el contrario, aparecen los derechos humanos como el principio que estructura el resto de los derechos, ¿no? Es decir, la jerarquía se conforma a partir de los derechos humanos. Luego aparecen civiles, políticos, bueno, y otros que son más de cuarta generación. En el Estado-Nación, el ciudadano tiene obligaciones, ¿no? Sociales y políticas, es decir, hay un marco normativo. La idea del Estado y Nación trasciende al individuo, ¿no? Trasciende, está antes que el individuo. El ciudadano tiene que enlazar sus acciones individuales con ese orden sociopolítico del Estado-Nación, digamos, para de alguna manera resumir lo que ya hemos dicho, ¿no? Esto ya lo venimos diciendo. Ahora, el globocentrismo es un concepto, como decíamos, de Fernando Colonil.
Básicamente lo que dice Coronil es que la idea del globocentrismo logra de una manera formidable ocultar las relaciones de dominación. Logra ocultar las relaciones de dominación que Occidente realiza sobre sus otros, dice. Dice, si en el eurocentrismo la dominación era muy clara, explícita, la idea de lo global, dice él, termina por, de alguna manera, diluir, ¿no?, la posibilidad de, bueno, de conocer claramente que hay una dominación, porque parece que todo lo que se desarrolla en ese mundo globalizado está en un plano de igualdad, ¿no?, para decirlo así. ¿No? Es decir, él dice, la imagen del globo prescinde de la externalidad. Es interesante esto, porque bueno, desaparece el etnocentrismo y parecería ser que la multiplicación de los particularismos, como decía Lyotard y demás cuestiones, nos pone a todos en un plano de igualdad. Y Colón dice, bueno, en realidad lo que hay que ver ahí es que hay un mercado mundial que se va expandiendo y se va transformando y va generando mayores bolsones de desigualdad, de pobreza, de exclusión, con el agregado, con la novedad, de que esas fallas son remitidas a las personas en tanto personas individuales. No como desaparece la noción de clase, para decirlo así. Entonces, el que está en una situación de desigualdad o pobreza es porque no hizo los méritos suficientes para estar en otro lugar, ¿no? Fíjense, libre albedrío, racionalidad, todo lo que decíamos recién. Colonil trabaja mucho esta idea del globocentrismo, y yo se lo tomé prestado para definir precisamente esa ciudadanía que se asoma en los manuales, ¿no? Había un jurista italiano, se llamaba Luigi Ferrajoli, que decía que el concepto de derechos humanos o derechos fundamentales de la persona era más inclusivo que el de ciudadanía, ¿no? Decía que de alguna manera la ciudadanía quedaba encorsetada en el Estado-Nación, ¿no?, para decirlo así. Queda como aplastada en el Estado-Nación. En cambio, si la fuente de derechos es la persona humana, ¿no?, los derechos emanan de, de la persona humana y no del Estado, ¿no? Esto supone un giro copernicano en la concepción de ciudadanía. Si hacemos un poco de historia y vamos a la descripción que hace Marshall de la ciudadanía moderna, Marshall dice que la ciudadanía moderna se constituye por una cantidad de derechos y por una cantidad de instituciones encargadas de resguardar y hacer que esos derechos se lleven a la práctica. La ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. Marshall era inglés, yo decía, hay un estándar de vida o un piso sobre el cual debajo del cual nadie puede vivir. Y ahí está diciendo, bueno, por ejemplo, las políticas públicas universales, como la salud y la educación, son efectivamente, o poder acceder a estos dos servicios, para decirlo así, ejercer esa ciudadanía social. Pero, ¿qué decía Marshall? Hay derechos y hay un Estado-nación que debe poder garantizar el ejercicio de esos derechos. Fíjense que Ferrajoli lo que hace es fulminar esa concepción, porque está diciendo, la fuente de derechos es el ser humano, o la persona humana, ¿no? Entonces, ya no va a remitir la ciudadanía al Estado-Nación, sino que va a remitir a lo que decíamos recién, los derechos universales y demás. Ahí aparece como más lavado, ¿no?, la idea de ciudadanía. Derecho a la vida, derecho a la salud, a la dignidad, a la libertad. Me suena muy abstracto, ¿no? Como, es decir, si soy yo la fuente de estos derechos, ¿no?, como en tanto ser humano, y aparece tan lavado, ¿cómo hago para conseguirme todo eso? Bueno, ¿cómo me consigo todo eso? En un mercado, digo, para decirlo así, de manera brutal, ¿no? Y ahí trabajamos mucho la idea, o aparece mucho la idea del homo economicus, ¿no? Entonces, hay como una construcción de una antropología del homo economicus en los manuales que apela a esto que decíamos recién, ¿no? La racionalidad, la libertad y demás. El individuo como fundamento de la sociedad, la trama de intereses particulares que no se oponen solidaridades colectivas. Y entonces ahí empezamos a ver algunos reemplazos que se dan en torno a esta multiplicación de ciudadanías. Por ejemplo, un reemplazo puede ser
el ciudadano puede ser reemplazado por el consumidor. Hay inclusive hasta textos que dicen, el mundo se divide entre consumidores y no consumidores. Entonces cuando yo leía eso digo, pero esto lo están diciendo de manera celebratoria o de manera crítica. Aparece muy, parece como muy, de decirlo así, como muy festejada la globalización, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes son homogenizados, hay una representación de los jóvenes muy ligado a ese consumo global, donde todos los pibes ven la misma película, comen las mismas comidas, se entretienen con las mismas cosas, ¿no? Una idea homogénea de los jóvenes que consumen las mismas cosas. Hay textos dedicados a McDonald's, en los manuales, donde se lo ven los pibes sentados comiendo la hamburguesa, está la foto ahí, lo que decíamos hoy, ¿no? Vida cotidiana, reconversión que viene con el quirquincho y hay que, metamos la vida cotidiana en los manuales. Bueno, aparecen los pibes comiendo la hamburguesa. Ahora, no es la única categoría que podemos ver en los manuales. Sí, la de consumidor es muy fuerte, diríamos hasta podríamos decir casi hegemónica, pero aparecen otras categorías, la categoría de vecino. La categoría de vecino, que es propia del momento que estamos analizando. Yo recordaba que los partidos vecinalistas arrancan en la década del 90, ¿no, Hernán? Partidos vecinalistas. Bien. Aparece como una distinción entre la macropolítica y la micropolítica. La macropolítica básicamente es una política delegativa. Uno participa delegando el poder en el poder ejecutivo. ¿Y dónde participa políticamente? En la comunidad o en el vecindario. Es decir, la idea de vecino da cuenta de que uno sí, también es convocado ese ciudadano global a participar de la vida pública, en el vecindario, en las cuestiones del medio ambiente, en participar, por ejemplo, en participar, por ejemplo, de las colectas de Cáritas o de UNICEF para los pibes, ¿no? Donde inclusive hay un reconocimiento de las desigualdades, hay un reconocimiento de la solidaridad, pero en términos, inclusive parecería ser como una recuperación de la beneficencia y la caridad decimonónica, que no implica, es bastante indoloro para cada uno de nosotros, no implica un compromiso, es discrecional. ¿No? Si nadie está obligado a ser solidario, y eso los manuales lo dicen así, ¿eh? Nadie está obligado a ser solidario, puede serlo si quiere, ¿no? Entonces, esta ruptura de una idea de solidaridad más social se concentra en la idea de vecino, ¿no? En la idea de participación en ámbitos o agrupamientos más acotados. Una macropolítica, una micropolítica. La idea de beneficiario, a partir de la ruptura de las políticas públicas universales, ¿no? La focalización, ¿no? Que va construyendo identidades de acuerdo a, bueno, a qué es beneficiario uno, ¿no? A qué bienes o servicios. Bueno, eso tiene que ver con esa ruptura de las políticas públicas de corte universal, propia de esa sociedad moderna, de esa primera modernidad o de la modernidad sólida, si lo decimos con Bauman. Y después es algo que hoy sigue retumbando en los medios de comunicación y en la sociedad en general, o el discurso social, que es la idea de gente reemplaza la idea de pueblo. La gente quiere saber, la gente está preocupada, no sé si les suena. La gente se pregunta. Bastante, diluye bastante, ¿no? La idea, y aparece como reemplazando la idea de pueblo. Entonces, esto obviamente es una apretada síntesis de lo que pudimos ver en los manuales, pero se da esta característica de una tensión entre estos dos tipos de ciudadanía, la estadocéntrica, la globocéntrica, y en resumen, ya para ir finalizando, y esto medio literariamente uno podría decir que los manuales se despliegan como una especie de menú, ¿no? Es decir, estas distintas visiones u opciones de la ciudadanía apelan a ese hombre racional y libre, donde, bueno, uno de alguna manera se traza su propio itinerario cívico, se traza su propio camino. Por eso ya hablamos ahí de esa idea del self-made man, el emprendedurismo y todo eso tiene que ver con eso, ¿no? Con esta idea del hombre que se hace a sí mismo. Digo, la identidad social, política y cultural
no viene dada por el Estado-Nación o la pertenencia a ese Estado-Nación, sino que podría ser una opción dentro de este menú que se despliega en los manuales y estas tensiones que nosotros fuimos mostrando. Por eso hablamos de una ciudadanía a la carta. Y para terminar, quisiera decir esto. Yo decía que planteaba una hipótesis en relación a la interpretación de esta vacuidad, si se quiere, o esta tensión entre los dos tipos de ciudadanía. Porque eh, cuando decíamos acerca de la hegemonía en torno al concepto de la CLO, ¿no? De cómo un significante se impone sobre otros, para mí, y esto es una hipótesis, lo que se dio en quienes escribían desde la ciudadanía estadocéntrica en los manuales o intentaban trabajar sobre esas ideas es cierta resistencia a la impronta de esa concepción, ¿no? de los 90 que parecía inscripta en el sentido común, ¿no? Eso me da la impresión de que, de alguna manera, algunos de los expertos o intelectuales o inclusive de nuestro campo, el campo de las ciencias sociales, que escribían nuestros manuales, recuperaban algo de esa ciudadanía anterior a los 80, digo, como resistencia al impacto de esa idea del consumo, del vecino, del beneficiario, de la gente, como reemplazo del pueblo. En fin, me parece que en definitiva son cosas para seguir discutiendo. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Ger, muy clara, muy precisa la exposición. Bueno, charlemos un poquito. Charlemos, más vale. Charlemos un poquito. Vamos a pensar un poco, pensemos en un público imaginario de tu presentación y pensemos que te van a mirar y te van a escuchar estudiantes de grado, de posgrado y demás. Esta investigación, ¿qué prenociones te permitió romper respecto a los años 90 y la educación, por ejemplo? Bueno, esto que mencionaba hacia el final, me parece, ¿no? Porque yo tenía digamos, y que era algo que uno, por ejemplo, la prenoción de que el mercado se había tragado todo, ¿no? Y que había transformado todo de manera rotunda, inclusive la educación. Y que esta reformulación del mercado editorial, bueno, era concluyente de alguna manera, ¿no? Entonces, esa pronoción de que el mercado se había tragado todo y que no se podía pensar la participación ciudadana por fuera del mercado, es decir, anulaba la política, para decirlo así. Sí, porque queda anulada la política si vos construís la representación del ciudadano solamente vinculado al consumo y al mercado, que de alguna manera es la idea de Leucóvitz, ¿no? Cuando Leucóvitz pone tanto énfasis en esa idea, ese nuevo rango constitucional del consumidor. Y vos fíjate que es interesante lo que planteás, porque, y eso no lo dije recién en la exposición porque me iba a extender demasiado, que esta lógica de inclusión de los contenidos, digamos, casi periodísticamente sobre lo que sucede en la vida social, a partir del 2002, ¿no? A partir del 2002, luego de la crisis, o durante la crisis del 2001, y, digamos, la crisis social, política y demás, los manuales rápidamente empiezan a recontextualizar y a tener una posición crítica del neoliberalismo. Hay una fuerte crítica, hay textos extensísimos donde aparece una crítica muy fuerte al gobierno, a las dos presidencias de Menem, al neoliberalismo, a la debacle social que produjo y demás. Pero uno podría pensar, si hablábamos que, no sé, periodos de 100 años donde los contenidos permanecieron de alguna manera bastante similares, para decirlo de alguna manera, en un periodo muy corto, un año, casi que el manual pasa a ser como una especie de periódico, donde dice, bueno, inclusive hay textos que remiten bueno, a las manifestaciones, a los saqueos, bueno, a todo lo que fue el 2001, ¿no? La crisis. Y aparece recontextualizado. Y ahí lo que aparece en los manuales es una recuperación de la política. Porque digo, hay como una perspectiva
crítica que los mismos manuales desarrollan sobre los 10 años, no tanto, o sobre los 5 o 6 años anteriores. Es decir, donde el neoliberalismo, digamos, actuaba o digamos, estaba instaurado en la sociedad y no había muchas posibilidades de tener una posición crítica a los manuales. Sin embargo, cuando se termina ese proceso, rápidamente recontextualizaban los manuales. Entonces, inclusive estoy hablando antes de la ley del 2006, no estoy hablando que es una cuestión que tiene que ver con las leyes, no tiene que ver con la dinámica de recontextualización. Rápidamente aparece, entonces, ahí hay una tensión, por eso yo decía al comienzo que no podemos saber muy bien qué pasó con la lectura de los manuales porque no lo hemos analizado, ¿no? Es decir, cómo fueron apropiados. Vos tenés en muy poco tiempo dos perspectivas, la celebratoria de la globalización y la crítica absoluta, donde te ponen fotos de los cacerolazos, de los hay fotos, del pibe comiendo McDonald's del 97 a las manifestaciones del 2001. Así que, digo, eso me parece que a mí que, ¿cómo leer eso puede también ayudar a producir rupturas, ¿no?, del sentido común? ¿No? ¿Cómo es utilizado ese material? Es otra pregunta que se abre a partir de esto. Exacto, digo, porque estás digamos, en tu investigación y así lo construiste y así quisiste comprobarlo, si uno toma el sistema productivo de discursos sociales, vos te focalizaste en la producción, digamos, en la producción discursiva. No solo en los mecanismos de producción discursiva, sino también lo que serían, como en los 60 y 70 se llamaban los planos ideológicos, ¿no? Los mecanismos de producción textual y además el nivel de lo ideológico. No, pensaba también otra cosa. Nosotros que empezamos a estudiar en las carreras de grado en los años 90, que somos hijos de los efectos de los 90, que los 90 siguen en nuestras estructuras mentales y corporales, en nuestras maneras de pensar, sentir y actuar, y también en las esquirlas y en las heridas que dejaron los 90, ¿no? Sobre todo nuestros miedos al desempleo, a la pobreza, etcétera, ¿no? Digo, pero que no se puede dejar de pensar los 90, y siempre lo charlamos vos y yo, sin pensar el mundo anterior que se cayó, digo, ¿no? Es decir, venimos con el declive de los estados de bienestar a partir de los años 70, ¿no? La crisis del petróleo. Algo que no solemos también decir mucho, ¿no? Que es la caída del muro de Berlín. Y el desmembramiento o la descomposición, ¿no?, de la Unión Soviética y de sus países satélites, ¿no? Eso es una eclosión, es una eclosión política, económica, social y cultural, ¿no? Y aún hoy siempre lo charlamos, vos y yo. Nosotros, por ejemplo, seguimos pensando el mundo, aunque ya ese mundo no exista, con categorías dicotómicas, ¿no? Con un mundo dividido en dos. Que si uno le pregunta, por ejemplo, a los chicos y a las chicas que nacieron a partir de los años 90, hay un solo mundo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Sí, esto que decís es así, y bueno, siempre lo hablamos, pero lo que pasa es que, bueno, no lo desarrollé porque no, si No, no me obvio. iba a extender mucho, pero yo en el capítulo 1 del trabajo, del libro, hay toda una problematización de los derechos sociales. Ajá, Es decir, hay una problematización del estado de bienestar. No, porque es lo exacto. que vos dijiste recién. Digo, esto no es que surge de un repollo, para decirlo así, sino que es una ruptura con un orden social y político anterior, que es el de estado de bienestar. Por eso opera de manera muy fuerte en ese primer capítulo la idea de los derechos sociales. Exacto. Porque después, en los 90, ¿dónde va a parar todo eso? ¿Dónde van a parar los derechos sociales? Es decir, si el fundamento ya no es el Estado, sino que soy yo, el que de alguna manera me tengo que garantizar mis propios derechos, digo, caemos en la trampa que, bueno, yo no me puedo garantizar mis derechos porque no tengo desarrollar las capacidades para hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, hay una ruptura en un imaginario cívico ahí muy fuerte. Lo que pasa es que es lo que vos dijiste recién, la caída del muro de Berlín allanó el camino para que se naturalice determinada concepción del mundo, para decirlo así, ¿no?
que inclusive hoy, la vemos hoy, operando hoy, no, digamos, ya de hecho, ¿no? Sin discurso que lo fundamente, me parece, ¿no? Exacto. Pero es cierto, digo, lo que pasa es que vos, fíjate, me parece que, no sé si en los manuales aparece todo el tiempo la problematización de los derechos sociales, pero en esta resistencia de la cual yo hablaba, ¿no? De aquellos que escribían desde el lugar del Estado-Nación en los manuales. Exacto, Entonces, exacto. esos tipos que escriben desde el lugar del Estado-Nación, lo que hacen es tratar de recuperar algo de los derechos Exactamente, como algo muy, muy interesante. que no es individual, sino que es un bien social, para decirlo así. Exacto, Eso queda difuminado en los 90. Eso queda difuminado. Entonces aparezco yo como el fundamento de mi propio derecho. exacto. Es totalmente, digo, es extraño, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para decirlo de Bueno, alguna manera. ahí en tu investigación vos ves muy bien, eh, eh, digamos, no diría la génesis, pero sí la configuración eh, de un discurso centrado en el individuo, que te acordás que en los años 90 en los documentos oficiales aparece con la categoría o el concepto de autogestión. Tal Esto cual. se ve mucho en el vínculo de escuela y comunidad, y vos muy bien lo mencionás. Después, bueno, va a tomar, digamos, la idea o el concepto del empresario de sí mismo o del self-emprendedor, ¿no? Ahí le Tal cual. podríamos recomendar la obra de Ulrich Brocklin, que a los dos nos gusta mucho, donde, bueno, ese sociólogo alemán analiza cómo se fue configurando el régimen de subjetivación del self-emprendedor, que en los 90, bueno, se va instalando muy fuertemente, se instala, hay que decirlo, y vos también lo tenés muy presente, con otras categorías y con otros conceptos, aunque hay una idea que perdura y que llega hasta nuestros días, y que en los últimos años adquiere otro nombre, ¿no? Como el empresario de sí mismo o el self-emprendedor y demás. Pero lo cierto es que se vuelve a instalar muy fuertemente aquello que Bourdieu decía, la ideología carismática, ¿no? Tal cual. Esa idea de que los logros y que incluso la posición social se construye a partir de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros méritos individuales, ¿no? Y está muy bueno lo que marcás vos después, como a partir bueno, del estallido de 2001, ¿no? La crisis política, económica, social y cultural, rápidamente los manuales empiezan a dar cuenta, ¿no? De los efectos de las políticas económicas y sociales neoliberales en los años 90, y cómo eso también empieza a ser problematizado, y que también nos habla o nos da algunas pistas para entender por qué pasó lo que pasó después, digamos, ¿no? Es Tal decir, cual. la salida con el dualdismo y después, bueno, los 12 años de ciclo de gobiernos kirchneristas, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Sí, vos fíjate que esto que decís vos, si queremos agregar alguna Biblia, que esta la hemos discutido mucho, la hemos trabajado mucho, que es el nacimiento de la biopolítica de Foucault, Claro, digo, para entender el neoliberalismo, me parece que claro. ese texto es fundamental. Pero fíjate la astucia de la razón, para decirlo así. Digo, porque cuando vos terminás con la idea del Estado-Nación, no solamente terminás con la idea, sino cognitivamente, me parece que estás anulando la posibilidad de pensar que hay algo que te presiona desde afuera, pongámosle Exacto. las estructuras sociales, la desigualdad de clase, y todo recae sobre lo que vos podés o no podés hacer. Entonces, digo, me parece que atacar al Estado-Nación, como parece atacado de esta idea de, digamos, globocéntrica, es la Ujú. posibilidad de eh, impedirnos como ciudadanos comprender que lo que nos pasa como ciudadanos nos depende única y exclusivamente de lo que hacemos de Exacto. manera individual. Pero claro, para eso es necesario algún, lo voy a decir así, algún leitmotiv que me permita a mí comprender que estoy solo en el mundo, para decirlo así. Tengo ese Ujú. narcisismo individualista de los 90, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso. Decir, bueno, muy bien, ya desaparecieron las clases sociales, para decirlo así. Si Exacto. desapareció el Estado-Nación, desaparecieron las clases sociales. Estás solo ahora, flaco. Arreglate Exacto. como pueda. Me parece que, lo estoy diciendo brutalmente, No, obvio, pero digo, para transmitirlo, pero es esa idea, digo, que no es gratis que aparezca, que esto que dice Ferrajoli, que aparezca el Estado-Nación tan corrido como constructor de civismo. A mí, la verdad,
no me gusta, por decirlo así. Digo, Ujú. es algo muy complejo, porque es la anulación de la política, de la pertenencia al Estado, es un montón de cuestiones. Entonces, esa operación cognitiva de presentar a un ciudadano que se hace el mismo, bueno, implica poder ir construyendo también esa noción de que ahora está solo en el mundo. Ya Ah, no hay dos mundos, hay uno solo, ha triunfado el mercado, y todo eso se transmite en los manuales, con las ah, resistencias, ¿no? Con con aquellos la, que, claro, con, porque, con los que recuperan de alguna exacto, manera, pero lo que pasa es que si uno hace una lectura más fina, terminás viendo que tiene una posición marginal esos. Porque, a ver, lo hegemónico no es que no aparezcan críticas, claro, sino que lo totalmente, hegemónico es qué lugar ocupa esa crítica y qué posibilidad tiene de exactamente, transformar precisamente lo hegemónico. Entonces en los 90 aparecen las críticas a ese modelo, pero tiene exacto. una posición marginal, que son lo que yo decía, lo que resisten, me parece, a esa construcción Ujú, de la aldea global. Después exacto. van a dar la vuelta, digamos, luego de la crisis, donde van a tener la posibilidad de el menemismo, porque lo ponen así, bien, con Exacto. nombre y apellido, Sí, 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 fecha, sí, sí, bien, sí. bien específico, ¿no? Y bien, digamos, bien detallado y fundamentado. Entonces vos fijate cómo no podía decir que hay con la cloque, y bueno, se termina imponiendo esa hegemonía, ¿no? Del significante, que no es tan vacío. Y qué fuertes fueron los 90 que algunos pensaban también que se había llegado o concluido el fin de la historia, pero vos te acordarás también cuando éramos muy chicos y nos formábamos en sociales y UBA, otro gran debate que se daba en la Facultad de Sociales UBA sobre modernidad, posmodernidad. Claro, También se pensaba que estábamos más allá de la modernidad, ¿no? Que estábamos entrando en una nueva era, en la era de la posmodernidad. Bueno, este debate al parecer parece que ha quedado saldado, estamos en la segunda etapa de la modernidad, bueno, que distintos autores lo llaman de distinta manera, como vos también muy bien trabajaste y hablaste recién de Bauman y de demás, Bauman. pero parecían años donde se construía y creíamos que había un parteaguas, ¿no? Que había un parteaguas. Bueno, después la dinámica de la historia y de lo social nos dice que vuelven a alinearse ciertas disputas y ciertos conflictos en torno a determinadas problemáticas. Por ejemplo, en torno a cómo entendemos el Estado o la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado. Ya sí hay que decirlo, Ger, por lo menos por ahora, dentro de un modo de producción, ¿no? Ya no teniendo dos alternativas y sus Claro, distintas variantes, ¿no? tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, es muy apasionante porque yo te digo, inclusive lo discutía anoche con un. Estaba en el supermercado, me encontré con una persona y nos pusimos a discutir de esto en el supermercado. Este, y él me dice, yo no me explico cómo es que pasa. No, es la intención de voto que hay hoy hacia propuestas que son muy acordes con los 90, digamos, ¿no? Ya, Y yo decía, bueno, yo decía, habría que ver cómo se fue capilarizando, digamos, esas ideas. Uno podría pensar que leer los manuales, como yo decía hace un rato, es hacer la historia del presente, en el sentido de que esas ideas ya, no quedaron allá, ya, no quedaron allá. ya. ¿No? Que de alguna manera siguen operando, sobre todo a lo mejor en algunos grupos más jóvenes, ¿no? No estoy Sí, diciendo sí, los sí. jóvenes, ¿no? Porque No, 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 después no grupos vale más jóvenes. Claro. algunos, pero digo, eso se ha ido capilarizando y ha ido conformando sentido común, ¿no? Ujú. Va conformando como sentido común. Y ahí me parece que, bueno, esto ya es una posición, es necesario recuperar la política, ¿no? Precisamente para poder cuestionar ese sentido común y bueno, hacia dónde nos dirige, porque es como el mascarón de proa ese sentido común, una cantidad de transformaciones que Exacto. nuevamente van a poner los derechos, sobre todo los derechos sociales contra la pared, bueno, y lo que ya se está intuyendo en relación a esto estamos sabiendo. Luego, me da la impresión que habría que prestar atención por eso yo decía, a los procesos más chiquitos, mediante los cuales se va capilarizando, ¿no? Esas Exacto. grandes ideas, cómo van tomando forma en nuestra subjetividad, ¿no? En donde, no sé, nosotros porque, bueno, estábamos en la facultad, entonces teníamos nuestros profesores que nos decían, ojo, no se compren el verso del mercado. Exacto. A ver, ya que estamos charlando acá distendidamente, cuando
cuando Cavallo mandó a Torrado a lavar los platos, ¿te acordás de eso? Sí, 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 claro, Bueno, sí, sí. yo en esa época estaba cursando una materia con Susana Torrado, y ella nos traía las estadísticas, nos mostraba por qué la estructura social se había modificado, pero para mal, digo, Sí, sí. la desigualdad, la pobreza. Bueno, entonces, estábamos en un lugar nosotros que estábamos viendo, digamos, al revés, del otro lado del mostrador, lo que estaba pasando entre bambalinas, para decirlo así, de ese discurso celebratorio, porque en los montones aparece muy Sí, sí, sí. celebratorio la cuestión Sí, esa, sí, ¿no? sí. Entonces, digo, no quedó allá, se ha ido capilarizando de alguna manera. Está bien, tenemos 12 años, como vos decías recién, donde hubo un proceso que ha tenido con mayor o menor éxito la voluntad de ir transformando, eso que de hecho se lograron cuestiones, pero digo, eh, ¿cómo se capilarizó? Es una pregunta que a mí me queda Es una gran retumbante. pregunta, es una gran Este, pregunta esa. una pregunta que me sigue de alguna manera persiguiendo, para decirlo así, pero es interesante pensar, porque cómo conforma sentido común, una percepción de la realidad, ¿no? Y hay que buscar ahí, me parece, en Sí, cómo fue sí. transmitida determinada idea de la ciudadanía, cuando digo ciudadanía, cómo estar en la sociedad contemporánea, cómo ganarse la vida en la sociedad contemporánea, cómo participar en la sociedad contemporánea, ¿no? Cómo participar de los problemas públicos. Hay problemas públicos, yo me siento como un ciudadano que puede participar en la resolución, en el cuestionamiento, en la problematización de los problemas públicos. Digo, hay un montón de preguntas ahí que, bueno, hay que seguir investigando, ¿no? Obviamente. Exactamente. Bueno, hay que leer tu investigación, tu libro que Ya va a salir, ya este va a año sale salir el segundo. pronto. Sí, Invitamos a todos a leer. Bueno, tu obra, tu proceso de construcción, yo la conozco, la venimos charlando desde hace años, pero vamos a invitar a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar o ver en los próximos días a que compren tu libro por Biblos. por Biblos, así es. Bueno, Ger, un un abrazo gustazo, ¿eh? enorme y un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, bueno. ¿Vamos?